Bueno, muchachos, entonces, como bien sabemos, hemos estado trabajando en el área de religión una interdisciplinaridad con el área de paz y democracia. ¿Por qué? Porque pues hay unos conceptos que podemos relacionar y podemos identificar entre un área y la otra, entonces estamos trabajando allí de la mano. Pero bueno, el área de paz y democracia se ha visto un poquito perjudicada debido a los lunes festivos, que han habido ya 3 lunes festivos seguidos, es decir, casi un mes sin que toquemos el área. Y pues en el área de religión hemos estado tocándola muy tangencialmente porque pues no quería como que seguir adelantándome en el tema sin el área de paz y democracia. Pero teniendo en cuenta que ya el próximo lunes vamos a retomar ese área, entonces vamos a poder otra vez como aterrizar un poquito mejor los conceptos. Ahora, entonces, si no recuerdan bien que estamos viendo en el área de paz y democracia, vayan a sus apuntes o si no, vayan a los videos, por favor. Recuerden que principalmente todo lo correspondiente a los fenómenos culturales y a el interaccionismo simbólico. Ahora, entonces, ¿cómo vamos a ir trabajando eso en el área de religión? Pues teniendo en cuenta que estamos hablando de unos conceptos culturales a partir de los cuales las personas se relacionan entre ellos, vamos a rastrear o hacer un pequeño paneo sobre cómo podemos identificar también ese mismo tipo de relaciones simbólicas, ese mismo tipo de interacciones entre los miembros de una sociedad y cómo eso se ha inmerso en todo el tema de las creencias, la cultura, obviamente, las tradiciones, los rituales, las convicciones de las diferentes comunidades a partir de eso mismo que estamos viendo entonces de los fenómenos culturales. Entonces, lo primero que vamos a trabajar en el área de religión durante esta clase va a ser un concepto que va a ser fundamental para que sigamos avanzando en este estudio cultural que tiene que ver con lo relacionado con un avance que hace un sociólogo. Pues no vamos a ahondar, ustedes saben que a mí no me gusta de pronto ahondar mucho en datos biográficos de los teóricos que estamos trabajando, de dónde nacen ni nada de eso, pero sí de pronto vamos a tomar un poquito en cuenta la teoría de la cual él parte para poder hacer una objeción o una contraposición. Es decir, hay una teoría que dice que las normas, por decirlo así, infieren o tienen una influencia en la conducta del ser humano. Es decir, todas las normas que nosotros vemos en la sociedad de qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, cuáles son las tradiciones culturales, etcétera, son las que hacen que una comunidad, una persona como tal, un miembro de una comunidad como tal, modifique su conducta y empiece a crear su carácter, personalidad y tradiciones a partir de esas normas que ya están establecidas. Es decir, las normas condicionan el comportamiento de un ser humano o de un miembro de una comunidad. Sin embargo, pues entonces aquí ya hablando un poquito de todo la teoría que vamos a trabajar durante esta clase, existe una teoría alterna, una teoría que dice eso no es así y voy a decir por qué y expone sus argumentos, que es la etnometodología. ¿Listo? ¿Qué es la etnometodología? Entonces, pues vamos a empezar a mirar un poquito cómo se trabaja el concepto y vamos a mirar de pronto cómo se empieza a rastrear en todo el tema de la religión y de las tradiciones, que es lo que estamos trabajando en el área de religión. Entonces, como les mencionaba, Harold Garfinkel es un sociólogo y su aporte precisamente desde ese área a todo el estudio que estamos viendo de los fenómenos culturales va a ser la etnometodología. La etnometodología es la ciencia o la teoría que investiga los procedimientos por medio de los cuales las personas o el ser social le dan sentido a la vida cotidiana. Es decir, hay una interpretación de su vida social. ¿Cómo hace una interpretación? Ellos buscan darle sentido y esa palabra de sentido siempre tiene que ver con un cuestionamiento. No hacen las cosas porque sí, sino que tiene que haber una idea de cuestionarse qué están haciendo y cuál es el significado de precisamente esos actos. Es decir, no hacen las cosas porque sí, el ser humano como un ser social, es decir, como un ser que interactúa con otros, como un ser que es parte de la sociedad, no hace las cosas porque sí, sino que siempre en sus acciones y en sus circunstancias está buscando darle un sentido y entenderlo. Entonces, la etnometodología se va a componer de dos grandes argumentos. Esos son las bases del estudio etnometodológico que plantea Harold Garfinkel en toda su teoría. Entonces, por una parte va a estar el no condicionamiento de la conducta humana. Y por el otro va a estar el ser social como un ser o un agente activo cultural. Es decir, esos son dos
posiciones que se complementan entre ellas, pero que tienen significados un poco variados. Entonces, por una parte, cuando hablamos del no condicionamiento de la conducta humana, vamos a referirnos principalmente a los hechos sociales que son resultado de la interacción social. Es decir, las personas no se condicionan a partir de lo que la sociedad está dictaminando, las normas sociales, sino por el contrario, las normas sociales y las circunstancias sociales se componen a partir del resultado de los actos de las personas y no al revés. Este es el postulado que les mencionaba al inicio del video, a partir del cual, cuando este sociólogo plantea su teoría, está oponiéndose a todos los postulados que estaban antes de estos, es decir, a toda la teoría anterior, y esto es lo que él está planteando. Por el otro lado, cuando hablamos de el ser social como un agente activo cultural, estamos hablando de la articulación de procedimientos propios que definen las circunstancias y los significados. Es decir, las personas, a partir de sus propios pensamientos, de sus propias convicciones, de su propia forma de ver la vida, empiezan a modificar un poco el significado de todos los hechos que se dan a partir de la interacción social. ¿Qué quiere decir esto? Que la sociedad, la cultura, está modificándose constantemente a partir precisamente de cómo las personas se piensan su realidad. Por lo tanto, lo que la etnometodología está planteando es que el ser humano es un ser crítico, es un ser que está constantemente reflexionando y cuestionándose su realidad. Es esto mismo lo que permite que la sociedad, la cultura y como tal toda la idea de civilización se vaya formando a partir de las necesidades y las cosmovisiones propias de los diferentes individuos. Es decir, eso se va modificando. Hay algo que se llama la aceleración cultural y es como las culturas van cambiando a partir de los años. Entonces, como conclusión de todo este video, como conclusión de esta clase hablando de la etnometodología, podemos afirmar que precisamente es los pensamientos y las diferentes cosmovisiones de la persona, de los individuos que componen la sociedad, la que ha permitido que la sociedad y la cultura se vaya modificando y que incluso hayamos logrado cosas como la liberación femenina, la igualdad racial, ahorita con todo el tema del orgullo LGTB, porque precisamente han sido las necesidades y las disposiciones de las personas cuando han cambiado su chip, cuando han cambiado su forma de ver el mundo, la que ha permitido que la cultura se vaya modificando hasta aceptar esto. Es decir, las normas sociales sí se modifican a partir de los pensamientos, comportamientos y las situaciones que viven a diario las personas y qué significado le dan.